Dios me los bendiga, mis queridos hermanos, en esta hermosa mañana de este domingo maravilloso en el que el Señor nos regala un día más para poder atender sus asuntos. Y así pues, como ya es costumbre, vamos a poner este tiempo en las manos de Él. Padre Santo bendito, agradecemos tu presencia, agradecemos, Señor, la vida y agradecemos que tu Espíritu Santo está con nosotros, que sea Él el que nos ministre, el que nos dirija en esta enseñanza, Señor, que toque corazones y que seas tú, Señor, hablando a través de tus siervos, que tu palabra sea viva y eficaz, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el tema de enseñanza del día de hoy que vamos a compartir con ustedes es Romanos, la justicia de Dios. Básicamente vamos a hablar sobre el autor del libro de Romanos. El libro de Romanos fue escrito por alguien que tenía la nacionalidad romana, pero de nacimiento judío, que al principio perseguía a los que seguían la fe de Cristo y después se convirtió en un apóstol de él. Estamos hablando del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un seguidor de Cristo que tuvo que padecer muchas tribulaciones por llevar la buena nueva. En anteriores enseñanzas hablábamos sobre las misiones, sobre lo que representa ser un misionero, y un ejemplo ideal de misionero justamente era el apóstol Pablo. Podemos ver también en Romanos capítulo 1, verso 1, que inicia diciendo de la siguiente manera: yo, Pablo, el esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Un ciudadano romano que empieza diciendo: yo, Pablo, el esclavo de Cristo Jesús. Llama la atención esta manera de cómo él se presenta a través del inicio de esta epístola, indicándonos pues también de que él utilizaba muchas veces un término, el término doulos, para describirse a sí mismo en un estado más vergonzoso de su identidad: esclavo y siervo. De hecho, en aquella época, el esclavo, el siervo, era alguien que no tenía derechos, era alguien relegado, era el más indeseable dentro de una sociedad. Y de esa manera se describe Pablo: un siervo, un esclavo de Cristo. Es justamente Pablo, el esclavo, con el cual Cristo utiliza su manera adecuada de expresarse. Todos los talentos que tenía Pablo los usa Jesús para su servicio. Ahora, mi querido hermano, aquí viene una pregunta: ¿es usted un esclavo de Cristo? ¿Estamos siendo siervos para Cristo? Es una reflexión que nos queda empezando esta enseñanza para poder entender un poco más el significado de cómo Pablo se autodenominaba un esclavo de Cristo. Podemos ver en el trasfondo que fue una carta escrita desde el Corinto a unos creyentes de la ciudad más importante en aquella época del Imperio Romano, que era Roma. Y asimismo él quiso visitarla, pero en algunos momentos él se vio impedido en poder hacer este viaje. Y en el versículo 8 del capítulo 1 de Romanos nos habla de la fe, nos habla de la fe que tenía Pablo. ¿Qué tan fuerte habla la fe de usted, hermano? Asimismo, él era reconocido como un servidor. ¿Usted es reconocido en público como un servidor? Son preguntas
retóricas para nosotros tenerlo presente, no solamente mientras desarrollamos esta enseñanza, sino a través de nuestro peregrinar en el Evangelio, en el servicio para el Señor. Podemos ver también que aquí aparecen unos personajes que están descritos en Hechos, capítulo 18, versículo 2, que dice: allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Este encuentro fue un encuentro muy crucial, no solamente para Pablo, sino también para estas dos personas, para Aquila y para su esposa Priscila. Es una carta que revela el papel del liderazgo de una esposa. Así como Pablo destaca el liderazgo de una mujer, en este caso de Priscila, el liderazgo puntualmente de la esposa de Aquila, y no es tampoco inusual el saber de que en algún pasaje también se destaca, se menciona en primera instancia a Priscila en lugar de Aquila. Entonces, así como para Pablo era importante la labor del liderazgo de una mujer, en este caso de la ayuda idónea de Aquila, asimismo pues yo estoy muy consciente y soy muy consecuente con el criterio de Pablo de que el liderazgo de una mujer, el liderazgo de una esposa es el que también sustenta y equilibra el liderazgo dentro de la grey de Dios. Entonces vamos a dar paso a mi esposa para que nos relate un poco más sobre este tema. Bien, como ya sabemos, Priscila y Aquilas eran seguidores de Pablo. Entonces, en el capítulo de Romanos 1, 17, nos dice así esta enseñanza. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Este pasaje nos revela que nosotros tenemos que tener fe, ¿verdad? Pero como lo dijo mi esposo ya, aquí hay dos personajes, ¿verdad? Guiados por Pablo, que es Aquilas y Priscila. Pero hay un versículo que también detalla lo que decía mi esposo, la ayuda idónea. En este caso, nosotros las mujeres. Nosotros tenemos que ser esa ayuda idónea para nuestros esposos, ayudarlos en todo tiempo. Y cuando es el tiempo espiritual, en el tiempo del llamado del Señor, tenemos que ser, dice la palabra en Eclesiastés, nudo de 3 dobleces, esposo, esposa y nuestro Señor en el centro, uniéndonos, abrazándonos, guiándonos. Entonces en Hechos 18:18 habla Pablo mencionando a Priscila primero. ¿Por qué? Porque hacía relevancia a la mujer liderando, ¿verdad? A un grupo también, para que para demostrar que la mujer también podía liderar, que la mujer también podía evangelizar, que la mujer también podía predicar. En estos tiempos somos usadas para interceder, somos usadas para orar, somos usadas para guerrear, somos usadas en muchos campos, ¿verdad? Entonces aquí ya Pablo estaba preparando a las mujeres en ese tiempo para que oren, para que clamen, para que sean esposas, ayudas idóneas, para que sean madres, para que lideren un grupo espiritual. Entonces aquí Pablo inicia, ¿verdad?, ayudando y demostrando en esta ciudad de Roma que aquí está Priscila, aquí está esa ayuda idónea que los hombres necesitan.
y que también lo menciona en Génesis, ¿verdad? En la creación que Dios hizo y dijo que vio que Dios, que no era bueno que el hombre esté solo. He ahí la ayuda idónea, dijo el Señor, ¿verdad? Y aquí Pablo también menciona a Priscila, ¿verdad? Entonces vamos a leer en Romanos 16, del 1 al 3, cuando Pablo también hace énfasis en la elección de una mujer para el ministerio. Dice así: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces en este versículo, en estos dos versículos, Pablo recuerda y declara prácticamente que Febe era diaconisa, una líder espiritual en la iglesia, una líder muy importante en la iglesia para el servicio de Dios. Y en el versículo 3 dice: saludan a Priscila y Aquila. Nuevamente menciona a la mujer también aquí primero, ¿verdad? No porque eche de menos al hombre, sino porque Pablo quería demostrar en esta iglesia, en este pueblo, que la mujer era importante también para el servicio de Dios. Entonces en estos tiempos, ahora más que nunca, nosotras las mujeres tenemos que levantarnos, ayudar a estos hombres, ayudar en nuestra casa, orando y clamando, mucho más que nunca ahora, por nuestra tierra, por nuestras familias, por los trabajos, por la salud de nuestro pueblo. Entonces aquí vemos pues que entonces Priscila y Aquila dice: son mis colaboradores en Cristo Jesús. Aquí lo declara Pablo, pues que ellos eran fieles servidores de Cristo, así como lo somos nosotros, mi esposo y yo, su esposo, su esposa, una familia unida, ¿verdad? En el versículo de Romanos 1:17 dice la enseñanza que por la fe, dice el justo por la fe vivirá, dice la enseñanza. Vamos a buscar aquí. Dice: el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Entonces, dice aquí: el justo por la fe vivirá. Hay muchas mujeres que no tienen fe. Hay muchas mujeres que han perdido ese horizonte. ¿Por qué? Porque a veces creen o son intimidadas a que no pueden levantarse en sus hogares como ayuda idónea, a que no pueden levantarse en la iglesia y ser parte de la iglesia de Cristo. Hoy nos dice Pablo y nos recuerda a las mujeres de la iglesia, a las mujeres de la congregación: levántense, mujeres, sean como Febe, sean como Priscila. Dice la palabra: el justo por la fe vivirá. Seamos esas mujeres justas, llenas de fe. Sigamos creyendo en la palabra del Señor. El Señor nos dice también en esta palabra, ¿verdad? Dice que nosotros tenemos en Habacuc también un recordatorio de algo muy importante. De Habacuc 2, del 3 al 4. Dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo más, se apresura aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por fe vivirá. Entonces aquí en Habacuc también nos dice y nos recuerda que tenemos que vivir por fe y que tenemos que caminar por fe. Gálatas 3:11 también nos habla sobre la justicia del justo, sobre la fe del justo, ¿verdad? El Señor presta mucha atención a nosotros. Nosotros somos los justos. Dice: el justo por fe vivirá. Seamos esos hombres de fe. En Hebreos también nos habla de que sin fe es imposible agradar a Dios. Romanos 1:17 nos recuerda
nuevamente que tenemos que ser esos justos viviendo por fe, caminando por fe. En Hebreos 10:38 dice, mas el justo por fe vivirá. Dice, que si es que retrocede, no agradará a mi alma. Entonces aquí nos dice el Señor que no tenemos que retroceder, tenemos que avanzar, tenemos que caminar por fe y no detenernos como esa mujer de Lot, mirando para atrás, retrocediendo al pecado, retrocediendo, escuchando las voces del enemigo, escuchando voces que nos detienen, que nos intimidan y nos dicen, tú no puedes avanzar si tú eres así o tú eras así, recordando nuestro pasado. Cuando la palabra del Señor dice que nosotros somos nuevas criaturas y que todas las cosas viejas pasaron y Él las hace todas nuevas. Entonces creamos en la palabra. Dice el Señor que sin fe es imposible, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A veces en este momento no estamos viendo algunas cosas. No vemos bendiciones, a lo mejor algunos. No vemos sanidad, no vemos milagros, pero el Señor nos dice, el justo por la fe vivirá. El Señor espera por nuestra fe. Creamos, aunque no veamos. Creamos en la palabra del Señor. Creamos en la promesa que está escrita en la Biblia, en ese libro de vida. Pablo insiste en que en Romanos 3:12 dice, todos son inútiles, no hay uno solo que haga algo bueno. Entonces aquí Pablo está exhortando a todas esas personas que solamente hacen critican, pero no se dan cuenta cuántos dedos están apuntándolo. Entonces no veamos esos dedos que critican. No veamos a esa gente que nos dice tú eras así o tú eres así. Seamos justos. Somos justos desde el momento en que aceptamos a Cristo. Desde el momento en que sellamos esa entrega con nuestro Señor. El justo por la fe vivirá. Sigamos viviendo en fe. Dice en Romanos 3:22, Dios nos hace justos cuando ponemos nuestra confianza en Cristo. En Romanos 5:1 también nos habla cuando nosotros permitimos que Dios obre en nosotros, somos declarados justos ante los ojos de Él. Entonces sus ojos son puestos ante nosotros. Somos sus hijos. Él ve nuestro corazón. Él ve nuestros pensamientos, porque somos justos ante Él. Y Él no nos está juzgando, Él no nos está criticando. Él nos exhorta y nos anima a caminar por fe, a avanzar. Cuando estamos caídos, Él nos dice, levántate, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. El Señor nos anima a continuar y a no escuchar las críticas. En Romanos 8:14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu Santo son llamados hijos de Dios. Nosotros somos llamados hijos de Dios porque somos guiados por el Espíritu Santo. Es su Espíritu el que nos guía, es su Espíritu el que nos anima, es su Espíritu el que nos exhorta. Cuando a veces nos desanimamos o a veces caemos y retrocedemos y el Señor nos dice, camina que yo estoy contigo, donde quiera que tú vayas yo estoy contigo. Yo soy tu pastor y nada te faltará. En Primera de Pedro, el Señor también nos habla. En Primera de Pedro 3, del 14 al 15. Dice, invitemos a muchos a conocer a ese único justo. Yo les pregunto, mis amados hermanos, ¿usted desea ser justo? ¿Usted desea que su familia sea justa? ¿Usted desea que las miradas de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, sean puestos sobre nuestra familia en conversa? Sobre nuestra familia que aún no quiere o está desanimada o todavía no se convence de seguir a Cristo.
Oremos por todas esas personas. Y si usted que todavía no ha aceptado a Cristo, lo voy a guiar para que haga esa oración de fe, para que hoy con esta palabra medite y entendamos que tenemos un llamado, que Dios nos está llamando a ser justos para que sus ojos sean puestos sobre nosotros y tengamos ese nombre de hijos de Dios. Oremos, mis amados hermanos, por este tiempo maravilloso que el Señor nos revela en esta enseñanza. El Señor nos llama a ser justos. Oremos, Padre Celestial, a ese Padre eterno, para que con su misericordia nos haga justos y podamos ver su gloria y podamos tener esa vida eterna. Cerremos nuestros ojos. Padre Celestial, aquí estamos, mi Dios amado, reconociendo, mi Dios, que hemos pecado contra ti. Señor, humildemente reconocemos que te hemos fallado, pero hoy aquí te pedimos, mi Dios, que seas tú limpiando nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu para poder ser salvos y llegar a tener la vida eterna. Señor, ante ti reconocemos y te pedimos perdón. Límpianos, Señor, limpia nuestro espíritu, limpia nuestra alma, limpia nuestros caminos a partir de hoy. Permítenos, Señor, caminar por fe, como lo dice tu palabra hoy en esta enseñanza. Queremos caminar por fe. Queremos, Señor, ver la fe que tú nos llamas. Que nuestros oídos escuchen esa fe que tú nos enseñas. Guíanos, Señor. Permítenos, Padre Celestial, declarar tu palabra en nuestra boca. Dice tu palabra, Señor, que sin fe es imposible agradarte a ti, mi Dios. Hoy en tu palabra nos recuerdas que el justo por fe vivirá. Yo quiero vivir, Padre Celestial, y ser ese justo. Ser, mi Dios, ese hombre y esa mujer guiada por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Día a día, Señor, pecamos. Día a día te fallamos. Y hoy reconocemos y nos reconciliamos contigo, Padre Celestial, por todos los pecados cometidos. Señor, ayúdanos a caminar por fe. Ayúdanos a agradarte a ti, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Usted que hizo esa oración de entrega o esa oración reconciliando esa entrega al Señor, les invito a que sigan escuchando la palabra. Les invito y les animo a que no se pierdan esa lectura bíblica diaria, esos devocionales diarios, esa oración continua como la tenía Daniel, día y noche orando y clamando a Dios. Día y noche los apóstoles orando. Tenemos una enseñanza de nuestro Jesús que siempre oraba al Padre y siempre se mantenía en oración. Mantengámonos en oración. Reconciliémonos todos los días con nuestro Señor para que vivamos por fe. Les animo a que si usted que hizo esta oración, hagan sus comentarios para poder nosotros escribirles y animarles y a poderles guiar hacia ese camino del Evangelio que es maravilloso. No es fácil, pero el Señor nos ayuda a caminar con Él, a ser guiados por ese Espíritu Santo. Que el Señor me los bendiga.